Richard Miranda. ¿Cómo le va, Richard? Bien. Un gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Ricardo Ulises. Sí, pero te digo, todo el mundo me conoce por Richard. Es decir, claro. Vos hablas de Ricardo Ulises y son muy poquitos los. Claro, si le pongo Ricardo Ulises, si no le pongo el apellido, queda en la nebulosa. Si yo digo Richard, tampoco le pongo el apellido, pero todos lo conocen. Sí, es cierto. Bueno, son los años de docencia y bueno, de vivencias de acá de la ciudad, ¿no? De estar en contacto con todo el mundo. Recién hablaba con Federico Ojeda y me decía, fue profesor mío, Richard. Sí, Federico. Sí. Fue profesor de música, ¿puede ser? De música en un primer momento, sí. Y después historia. Yo estudié en Mendoza, estudié en la universidad las dos carreras, la de música y la de historia. Y entonces, bueno, cuando llegué empecé a trabajar en música porque no había profesores de música con título y con alguna experiencia diferente. Entonces ahí empecé a trabajar en el año 79. Pero antes de eso, ¿dónde nació Richard? Yo soy nacido, criado y morido en Villa Mercedes. En Villa Mercedes. De acá no salgo. Bien. Amo esta ciudad. Y cuando hablamos de esa situación, digo, nacido aquí en la ciudad de Villa Mercedes, ¿en qué parte, en qué barrio? Siempre en Barrio Estación, siempre tras las vías. Sí, del otro lado, digamos. Del otro lado de las vías, en la calle Angosta, es decir, en lo que era el boliche Los Miranda, es decir, que era mi abuelo, ¿no? Ahí sigo viviendo. Ahí sigue viviendo. Sigo viviendo, sí. Al lado está un resto bar, Los Miranda, ya que hacemos un chivito. Sí, pero por supuesto. Y bueno, y ahí está mi casa. Es decir, se transformó mucho, tiene algunas modificaciones, se ayornó, porque eso es un edificio de 1922. 1922. Se construyó el edificio ese. Bien, ¿y la infancia fue en qué colegio? La infancia fue en aquella época, también estaban por zona, no se podía cambiar mucho de la escuela. Las escuelas eran las escuelas Laine o las escuelas provinciales. Las escuelas, yo estudié en la provincial, en la escuela Vicente Dupuy, que estaba ahí relativamente cerca de casa. Bien. Y me tocaba por el radio, otro radio escolar que había, era la escuela número 9, pero esa era de los Laine. Y en mi casa eran todos maestros normales, habían tenido la suerte de poder estudiar, las mujeres fundamentalmente, maestras, así que al jaque el crió a estudiar en una escuela provincial. En una escuela provincial. ¿Mamá? Mi mamá falleció yo siendo muy niño, niño, yo tenía 3 años. ¿3? 3 años, sí. Digamos que recuerdo nada, una foto. Muy poquito, nada más que una foto, porque en aquella época, estamos hablando de los años 50, la fotografía todavía no seguía tan democratizada como está en este momento con una cuestión popular, ¿no? Es decir, las fotos eran fotos de estudios y de fotógrafos que iban a domicilio y montaban una cuestión, y eso era caro. ¿Y papá? Mi padre conviví con mi padre, un recuerdo maravilloso, una infancia muy feliz con la familia de los Miranda. Mi padre trabajaba en la Quinta Brigada, era civil de la Quinta Brigada, ¿no? Y con él heredé muchas cosas porque hay una cosa curiosa. Mis abuelos siempre fueron unas personas muy instruidas, muy leídas, tenían otro mundo diferente, a pesar de que tenían un boliche, en parte. Mi abuelo era jefe de estación, don Cándido Miranda, pero aparte, en un momento dado de la historia, de la huelga grande del 17 y 18, es decir, los grandes episodios populares de la huelga, él lo dejan cesante en ferrocarril. Y tenía 8 hijos.
Así que sí o sí tuvo que buscar otro medio de vida. Y fue precisamente, creó el boliche. Después es reincorporado y se reincorpora nuevamente al ferrocarril. Ahí hay una historia muy bonita, no sé si corresponde que la diga, ¿no? Mi abuelo era boina blanca, como todos los ferroviarios de esa época. Los ferrocarriles eran ingleses. Y cuando se producen las huelgas de finales de la década del 10 del siglo XX, es decir, la Patagonia Rebelde, el astillero Krieger Bacena, el grito de Alcorta, después de los rurales, se generó una, ¿cómo decir así?, un temor, algo, un pánico social hacia los socialistas y los anarquistas. Entonces empezaron a perseguir y buscar, es decir, la famosa Liga Patriótica salía a cazar comunistas y por la calle. Es decir, y acá en el ferrocarril había un señor que se llamaba Cantarella, un italiano que no hablaba nada de español, pero era anarquista. Y se sabía eso. Entonces llegó una orden a los ingleses, es decir, que a don Cantarella tenían que retener. Cantarella, o no recuerdo bien si ese es el apellido, pero era por ahí. Cantarena o Cantarella o Cantareta, una cuestión. Que tenían que retenerlo en el puesto, pero que lo estuviera en observación. Ese es el telegrama que recibe mi abuelo. Él era muy amigo de don Cantarella. Es decir, porque el italiano estaba muy discriminado, era una persona muy hosca, según lo que me cuenta la tradición familiar, ¿no? Porque yo a mi abuelo tampoco lo conocí. Y la orden era retenerlo porque venía un comisario muy famoso acá en Villa Mercedes, el Chicote López. El Chicote era un tipo muy, hasta si se quiere, sádico, porque pasaba de la rigurosidad de la disciplina de jefe de comisario a ser un poco sádico. Sabía que mi abuelo sabía, según vuelvo a decir, la tradición que yo he recibido, es decir, sabía que le iba a pasar mal don Cantarella. Sabía que le iba a pasar mal y que hasta corría riesgo su vida cuando viniera el piquete a buscarlo. Conociendo el humor de este señor italiano y sabiendo la fama de los retenques que venía, entonces algo malo iba a suceder. O sea que él, en vez de retenerlo, cuando recibe el telegrama lo va a buscar y se lo muestra. E inmediatamente arregla en un tren que estaba por salir para Mendoza y que lo lleven hasta no sé qué parte, y ahí sigue don Cantarella en Mendoza en una caravana de carro y se pierde. Ahí se pierde la historia de él. Y eso se supo. ¿Y cómo le pasó? Mal, porque lo echaron del ferrocarril. Ahí viene cuando, la cesantía a él, lo echan del ferrocarril. ¿Qué lo salva a él? Lo salva una foja de servicio impecable que tenía, y que una persona muy servicial y muy querido en toda la zona del barrio. Era en la época del 30, cuando se produce la crisis del 29 y del 30, que miseria total. Él, cuando venían a comprar jabón, sabía los orígenes de la familia, entonces en el pancito de jabón del cebo, el jabón blanco el más barato, él metía 2 monedas adentro, 2 monedas de peso fuerte, es decir, para que cuando la señora lavara descubriera la moneda ahí. O sea, tenía todas esas actitudes, entonces él, hasta relativamente poco tiempo, se hablaba de don Cándido, de las virtudes de don Cándido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! Es una historia muy bonita la de mi familia.
Muy bonita. Además porque tenemos que contarle a los más jóvenes que se hacía el pan ese para lavar con el cebo, que bien decía el profesor, pero ponerle esas monedas adentro sabiendo la necesidad de esas personas, sí, porque el que iba a comprar justamente era el que más necesidad tenía ese y pan. También otras cosas, que cuando iban los chiquitos a pedir la yapa, la famosa yapa, que también era una moneda o una cuestión de menor valor, o un caramelo, o unas galletitas sueltas, qué sé yo. Ella tenía preparado unos paquetitos con alimentos. Entonces, tome, mijito, llévele a la mamá. Pero no me mandaron a comprar, no tengo plata. No, si ella ya vino, ya pagó y ya la encargó. Sabía que cuando viniera usted que se lo llevara. Mentira. Era una mentira piadosa para hacerlo sentir bien a un chico que llevara a la casa. Y la casa ya sabían que esto lo manda Don Cándido. ¿Y cómo hace, digo, o por qué decide usted dedicarse a la historia? ¿Por esto o por haber estado rodeado de libros? Mi casa ha sido una casa de historia, sin ser docentes de historia ni nada por el estilo, pero se vivía mucha historia. Y yo he recibido esa vocación, entre comillas, a través del relato oral de las mujeres, de mi padre, de los vecinos, que son esta parte de cosas que estoy transmitiendo en este momento, ¿no? Que las he recibido de fuente oral, ¿no? Habrá exageraciones, habrá omisiones, pero bueno. Pero es parte de la idea, digamos, está ahí. Sí, y eso caló en mí, de alguna manera, como la docencia. La docencia yo la mamé por las tres mujeres que eran maestras. Una fue inspectora general del todo el departamento Dupuy y Pedernera. O sea que me crié en ese ámbito. ¿Y se va a estudiar a Mendoza? ¿Cuándo tenía qué edad? 17 años. Yo ingreso a la universidad con 17 años. Y explico por qué. No porque soy estudioso. Soy una persona estudiosa. Y una persona aplicada y meticulosa en muchas cosas. En otras soy un desastre. ¿Qué pasó? Yo te nombré recién de que había una de estas hermanas, eran 8 hermanos, 3 mujeres, que son las que me crían a mí. Llegó a ser inspectora general, pero antes había sido directora de la Escuela Vicente Dupuy. Cuando yo llego a 6º grado, yo tenía el promedio de bandera. Ajá. El mejor promedio de bandera. Y no lo tenía por acomodo, sino lo tenía por mérito, ¿no? Pero bueno, las mujeres muy sabias sabían que eso no iba a ser bien visto. Que fuera la directora la tía y que el sobrino fuera el abanderado de la Escuela Vicente Dupuy. Por esa razón, me hicieron rendir el 6º año, o el 6º grado, libre. O sea que mientras cursaba el quinto grado, en el verano yo tuve que pasarme estudiando todo el 6º y para rendirlo cuando volvían de las vacaciones. Y es así como rendí muy bien, no tuve problema y me fui a la escuela normal. Porque la tradición de maestro. Bueno, y ahí hay otra cosa, ¿no? Cuando yo entro a la escuela normal, a los pocos años, en el 3er año de estar en la escuela normal, se hace una transformación educativa. Esa transformación educativa era que no había más maestros secundarios, sino que pasaba a ser como un nivel terciario. O sea, que había que terminar como un bachiller común y de ahí en más hacer 2 años más para maestro especial. En casa yo no quería. Ahí ya un poco la rebeldía de adolescente. Yo no quería. Y las viejas, como le digo yo cariñosamente, dicen, bueno, pero salir con el título de bachiller no significaba nada para esa época.
No había universidades acá, no había muchas posibilidades. Entonces lo que pidieron fue que hiciera perito mercantil. En esa época, en los años que estoy hablando del año 68, 69, a los pocos años de eso, se había creado el Instituto San Buenaventura, que tenía una orientación comercial. Y ahí voy a parar al Instituto San Buenaventura. Soy egresado de ahí. Pero antes de entrar al Instituto de San Buenaventura tuve que rendir todo, estudiar todo de nuevo. Claro, porque era otra. Te iba a preguntar, era otra orientación. Y tuve que estudiar todo de nuevo: contabilidad, estenografía, derecho forense, todo lo que eran las materias específicas que los otros chicos habían estudiado en 2 años. Yo tuve que rendir primero, segundo y tercer año prácticamente 9 de libre. Así que estaba condenado. Estaba condenado a rendir siempre. A rendir. ¿Y ahí qué haces? ¿Cuarto y quinto? Cuarto y quinto en el San Buenaventura. Y me recibo. Y de ahí paso para Mendoza a estudiar. Yo quería estudiar en un primer momento psiquiatría. Sí. Quería ser psiquiatra. Psiquiatra, no psicólogo, psiquiatra. No, psiquiatra. No sé por qué razón, de a dónde me venía eso, no tengo ni idea. Ignorancia total de mi parte, porque la psiquiatría es una especialización de la medicina. Sí. Yo no sabía, yo creía que iba a estudiar psiquiatría eran 3-4 años en licenciatura, claro, y ya estaba. Entonces, bueno, en mi casa siempre me apoyaron, me estimularon. Si bien eran familias rígidas, muy tradicionales, pero tenían un especial tacto conmigo en ese sentido, ¿no? Y bueno, fui a Córdoba. Y cuando llegué allá me enteré de que tenía que ser médico primero. Claro, y ahí cambiaste. Ahí cambié. Y ahí nomás a la semana pegué la vuelta para Mendoza. Y me fui a estudiar filosofía y letras en Mendoza. ¿Y por qué filosofía y letras? Y porque de alguna manera había mucha lectura, había escritura, había, qué sé yo era un buen pianista en su momento, o sea que había todo un entorno de arte y de esas cuestiones, más que de práctica. ¿Y dónde estudiaste o cómo aprendiste piano? Con mi tía, con una de mis tías. Ajá. Era el único piano que había en el barrio, en la zona de estación, en mi casa, ¿no? Y bueno, yo estudié con ella, que era una muy buena pianista ella, terrible la Corina Miranda, que habrá alguna de los oyentes tuyos que la habrá escuchado a la Corina Miranda. ¿Con ella estudias? Estudié. Y después, posteriormente, pasé... Sí, 1 año, 2 años estudiar con la señora Tina Medaglia de Ramonel, con la Tina, conocida de mis tías, amiga de mi tía, y de alguna manera, bueno, recomendado por ella. Hasta ahora hablamos de estudio, hablamos de libro, me dijiste tuve, y ya te tuteo ahora, sí, mientras nos vamos conociendo, me dijiste, tuve una infancia... feliz. Sí. A pesar de no tener a tu mamá. De haber sido infeliz, muy. Digo, ¿eras travieso? No. ¿No eras travieso? No, era un chico muy dócil. Ajá. Muy dulce. Tenía las picardías y las cosas propias de los niños. ¿Jugabas en las vías, por ejemplo? Sí. Teniendo las vías al frente, la pasarela. La pasarela viene ya un muchachito más grande. Sí, jugábamos en las vías, en la carrera sobre el riel, a ver quién llegaba más lejos caminando por arriba del... Sí. Mi casa... siempre favorecieron la sociabilidad mía y de mi hermano. Mi hermano era muy rebelde, un terrible tipo, el Cabezón Miranda.
Sí. El Cabezón Miranda, que era el director de técnico de Jorge Newbery y todo. Sí. Terrible, él era más chico que vos, más grande que vos. Ajá. Terrible, sopapos puros en una esquina, en la otra esquina otro sopapeadero y bueno, es un excelente tipo, muy buen tipo, pero era... ¿Lo conocés? Qué bueno, bueno. Pero es gallito. Era pesado. Era gallito cocorito. Yo no, por el contrario, yo qué sé yo no sé, no puedo decir la emoción que puedo haber sentido en ese momento, es decir, pero ya me la puedo imaginar, yo estudiando el piano y viendo por la ventana como los otros chicos del barrio jugaban. Claro, había esa diferencia. Había esas diferencias, sí. ¿Volviste de recibido? Recibido, sí. ¿Y había que buscar trabajo? Sí. Recibido hasta ahí nomás, porque tuve que terminar en otro lado. Los últimos años me tocó el proceso militar. También. Digamos que has vivido historias... Y a mí me expulsan. Ajá. Me expulsan de la universidad. Después... ¿Por qué te expulsan? Por militante. ¿Militabas en...? Militar en la Franja Morada. En la Franja Morada. Soy el fundador, uno de los fundadores de Franja Morada en la zona Cuyo. Mirá. En Mendoza. Es decir, me jacto de esto, pero porque es orgullo eso, de que la afiliación al radicalismo no la hago acá, la hago en Mendoza. Y quien la firma, la ficha de presentación, es Raúl Alfonsín. Mira. Es decir, él cuando estaba surgiendo y era el movimiento Renovación y Cambio. Y toda esa vivencia me marcaron mucho en el sentido de lo popular y de la cuestión, porque el radicalismo era otro. Ahora no es lo mismo. Ahora hasta estoy ahí de presentar la renuncia al radicalismo. De salir de la afiliación. Salirme del radicalismo. ¿Nunca entraste en algún cargo? No. La política en mi casa era mala palabra, la práctica política. Uh-huh. Es decir, y siempre me inculcaron eso, es decir, la práctica política no es buena, siempre termina corrompiendo. Y estamos hablando de qué década, los 70. En los 70 te decían ya en tu casa, la política te corrompe. Tené ideología, defendé tus principios, hacer la cuestión, ellos radicales, todos. Te contaba el de boina blanca de mi abuelo. De tu abuelo. Andaba con la boina blanca en los andenes y en todos lados, o sea que había un compromiso de otro tipo, pero ya en los años 70 ya empezaba a verse otras prácticas. Ya no era lo de Irigoyen. No, y ahora ni hablar. ¿Te da vergüenza por ahí? Me da vergüenza decir que soy radical hoy. Uh-huh. Me da vergüenza. Viendo cómo están actuando los dirigentes radicales, me da vergüenza. Y me da vergüenza, aparte, decirlo, porque estoy traicionando una serie de principios y de vivencias y de prácticas que yo tuve en Mendoza. Es decir, la práctica social, la práctica popular, la práctica de los derechos, es decir, y de las renuncias. Acá no, en estos momentos es... el bolsillo. Se van agarrando de donde sea, donde puedan, para no dejar la teta. La política garrapata, como decíamos nosotros en aquella época. En aquella época. ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de sentarte a hablarlo con alguno de los dirigentes? A ver, si yo te digo dirigente de hoy, es como decirte de hoy, de ayer, de anteayer, sí, y de hace unos años atrás y una década atrás también, porque son los mismos. Sí. Yo cuando vine de Mendoza, vine con mucha entusiasmo de la militancia. Vuelvo a decirte, pero la militancia popular, la militancia de calle, la militancia de ver al otro como un posible destinatario de lo que yo pudiese hacer. No ver al otro como un trampolín para yo trepar y poder llegar a...
vuelvo a decirte, yo fui uno de los hacedores, fundadores de Franja Morada en Cuyo, en Mendoza principalmente, y después vine para estos lados, para San Luis. ¿Por eso te tenés que ir de la facultad? Sí, por esa militancia popular, me tuve que ir de la universidad e inclusive estuve proscripto, digamos, ciudadanamente, o sea que yo tuve hasta 4 domicilios ilegal, y me hacían girar alrededor de esos 4 domicilios porque estaba dentro de las listas negras, ¿no? Hablamos del proceso. Ahí ya estamos hablando del proceso. ¿Tuviste miedo? Inconsciencia. Nunca supe. ¿Nunca supiste que estabas en esa lista? Todo lo que te pueda contar de esa época suena a película, a una cuestión. Es decir, habrá mucha gente que puede estar escuchando y dice, este es un mitómano, pero no, es real, no miento. 2 hechos muy importantes de esa época. La primera la genera alguien que no sé quién es. Yo voy en un colectivo, el famoso colectivo 15, que era el colectivo de los estudiantes, donde nos juntábamos, me esperaba. Había otras líneas de colectivo en Mendoza, pero todavía íbamos en el 15, porque ahí estaba el fulano, estaba la mengana, estaba la menganita, etcétera, etcétera. Todos los estudiantes de todas las carreras que iban al parque, porque ya estaba inaugurado el parque. El Parque General San Martín. Allá, el campus. Muy pocas universidades, todavía no es la belleza de lo que es hoy. En aquella época era desierto puro, y a veces venir caminando, como adolescente, bueno, formaba parte del juego. Del folclore de las universidades, con las carpetas y todo, ya nos sentíamos importantes. Un día yo tomo el colectivo, el 15, cerca de la pensión donde yo vivía, no en los puntos de reunión de todos los estudiantes, y que donde subían. Yo lo tomo antes porque era un trecho largo y bueno, quería venir sentado. Y siempre nos sentábamos para el último. Y estoy sentado en el último y bueno, frente a una de las plazas más importantes de Mendoza, la Plaza San Martín, en una esquina frente al convento de San Francisco, era una de las paradas del 15. Y estaba lleno el colectivo. Y sube una chica rubia, pelito lacio, con una colita, con unos lentes, carita de nada. Uh-huh. No era de los rostros que había habituales que veíamos en la cuestión, pero eran rostros, digamos, pasaba perfectamente. Podía confundirse como un alumno de la facultad. Y llevaba las carpetas estudiantes, las carpetas negras grandes. Entonces llevaba. Y se va abriendo paso hasta que me ubica. Se acerca, era costumbre que los que estábamos sentados nos tiraban todas las carpetas y nos escondían de carpetas. Está bien, vos vas sentado, llevas la carpeta. Llevan la carpeta y todos van llevando la carpeta. Esa formaba parte del protocolo de ser estudiante, ¿no? Bueno, y sube esta chica, logra llegar hasta mí, me apoya la carpeta y la golpea la carpeta. Y la abre la carpeta, así la tapa y la golpea. Yo la miro, entonces vuelve a hacer lo mismo. Y en ese interín arranca el colectivo y ella dice, ¡pare! Toca timbre y se baja. Y yo me quedo con la carpeta de ella. Abro la carpeta y mira, y ahora me da emoción. Bájate, porque te están esperando dentro de 2 paradas más. Eso venía dentro de la carpeta. De la carpeta, ese mensaje. Y me bajé, le creí, me bajé. Y por eso tal vez estoy acá sentado. ¿Te bajaste antes de esas 2 paradas? Antes de esas 2 paradas. Y efectivamente, amigos, compañeros, es decir, cuando llegó a las puertas del parque, que eran las 2 paradas siguientes de esto, una requisa
una cuestión militar muy fuerte. Lo hicieron bajar a todos, los palparon de armas, les revisaron las carpetas, todo, y empezaron a preguntar los nombres. Y iban en las listadas, dicen, no, falta. ¿Y vos te bajaste antes? Y yo me bajé antes. ¿Esa chica nunca supiste quién era? Nunca, ni le pude agradecer. Nada. ¿Y de ahí qué hiciste? Y de ahí empezó, digamos, esa cuestión de me vuelvo a la pensión y bueno, comento con mis amigos de pensión lo que me habían pasado y hablo con gente del partido radical, Viti Fayad. Fayad, sí, me acuerdo. Bueno, con el Viti. El Viti, entonces me dice Richard, y dice, tenemos que hacer algo, tenemos que esconderte. Y ahí es cuando paso a tener 4 domicilios distintos. Ahí mismo en Mendoza. En Mendoza. Te iban girando. Girando, me iban sacando de un lugar y me llevaban para ¿Y otro. la facultad? Y la facultad tuve que dejarla en ese momento. Tuve que dejarla. ¿Nunca pensaste en volver a Mercedes ahí o era más? No. Vuelvo a decir que no dimensionábamos lo que estaba pasando. Está bien. Sabían que era una cuestión peligrosa si te levantaban, pero era como hoy en día tenemos una dimensión terrible, claro, de todo. Y con el diario del lunes es más fácil. Bueno, nosotros no sabíamos, para muchas cuestiones de la práctica política eran un juego. ¿Y después de ahí qué te pasó? De ahí habré estado medio año más. Y un día llega mi padre a buscarme, tenía un contacto, me va a buscar a la casa de esa persona. Me dice, bueno, mira Richard, tenemos que volvernos a Mercedes. ¿Pero por qué? Ya, chilló, pataleo, todo ese tipo de cosas. Me dice, no, porque una de tus tías se está muriendo. Entonces quiere verte antes que me digan eso, con la relación que yo había tenido con todos ellos, bueno, vamos. Era fuerte. Vamos, entonces, pero vamos a pasar primero a comer una parrillada. No tengo hambre, le digo yo. Bueno, vamos. Cuando vamos a la altura de La Paz, más o menos, un retén militar que estaba controlando todo el movimiento de salida y de entrada a la ciudad, a la provincia de Mendoza. La Paz, para aquellos que no saben, es la localidad siguiente a Desaguadero. Bueno, entonces, y bueno, estamos haciendo la cola y yo empecé ya a sudar la gota loca. Ahí. Y ya me empecé a poner muy nervioso. Me dice, tranquilo, me dice, ¿qué te pasa? Me dice mi padre. Si esto es una cuestión de rutina, nada más. No hemos hecho nada. ¿Tu padre no sabía lo que te había pasado? Ya, ahora bien. Bien. No te adelante, dale. Vamos generando el suspenso, vamos generando la miniserie de Netflix. Dale. Bueno, entonces veo que mi padre, que manejaba a mi hermano, el cabezón, se desvían de la línea de coches, se desvían y se adelantan hacia donde estaba el retén. Entonces lo frenan de prepo. Entonces él saca un papel y se los da. Entonces le dice, perdón señor, pase. Ahí está la segunda cuestión emotiva. Quien me salvó era el jefe de inteligencia de la Quinta Brigada de acá, el señor Máspero. Entonces, que mi padre trabajaba en la Quinta Brigada y después, esto me lo cuenta mi padre, es decir, le dice, don Ulises, vaya ya a buscar a su hijo a Mendoza, porque ya mañana nos respondo. Ahí te salva la segunda vez que... La segunda vez. Era... de la Quinta Brigada, donde trabajaba tu papá, iba con una carta, digamos, a buscar. Y ahí te salva mientras vos estabas. Ahí estoy cuestión. Y paso casi un año acá en vigilancia, en control o preso. No preso, no estuve preso, pero sí tuve un detenido en la ciudad. Tenía que informar todos mis movimientos. Todos mis movimientos
había que haber informado. Qué bárbaro. Richard, se me ha acabado el tiempo y la verdad que me da para otro programa, lo vamos a construir a otro programa. Cortamos en la lista donde dice que a Richard tuvo 2 casos terribles, lo sobrepasó y de ahora en más nos queda conocer la otra parte de tu vida, la parte de docencia, la parte de la historia de Calle Angosta, la parte de lo que hoy vivís, de los amigos, pero hasta ahora la primera me encantó y bueno, siempre después de la primera hay una segunda, y es mentira eso que dice que las segundas partes nunca son mejor que las primeras. Yo les puedo asegurar que la segunda va a ser mucho mejor, aunque la primera ya fue excepcional. Sí. He vivido como una película, digamos, con un guión de película. Hay que escribirlo. Intensamente. Hay que escribirlo. He vivido intensamente. Has escrito algo, ¿no? Sí, tengo escrito. Pero nada de lo tuyo, sí. Yo soy un poco retraído, si se quiere, en ese sentido de escribir sobre mí, ¿no? Pero bueno, he sido poeta. Sí, algo conozco, pero tengo digo... tres novelitas. Pero tuyo no. Bueno, la última sí está muy autobiográfica, que se llama La seducción del centauro. Viste que me queda la segunda parte que va a ser más movida. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Richard.